El pulso judicial que rodea a Anabel Pantoja atraviesa uno de sus momentos más determinantes y el clima en la crónica social es de máxima tensión. Lo que comenzó como una preocupación estrictamente médica terminó derivando en un procedimiento que podría cambiar el rumbo de varias vidas. Este miércoles, 4 de marzo, no es una fecha cualquiera. En los círculos informativos de Canarias se da por hecho que el juzgado podría pronunciarse en cualquier instante sobre si la causa sigue adelante o queda archivada definitivamente. Para comprender la magnitud de lo que está en juego conviene retroceder a aquel episodio que sacudió a la familia hace más de un año. El ingreso hospitalario de la hija de Anabel y David activó todas las alarmas. La noticia corrió como la pólvora y, en cuestión de horas, buena parte del entorno más cercano se desplazó a las islas. Entre los nombres que viajaron para arropar a la pareja se encontraban figuras tan mediáticas como Isabel Pantoja y Kiko Rivera, lo que evidenciaba la gravedad del momento. No se trataba solo de un susto pasajero. La situación fue descrita entonces como extremadamente delicada. A partir de ahí comenzó una etapa marcada por la incertidumbre. Durante meses, el debate público osciló entre quienes aseguraban que el procedimiento se cerraría sin mayores consecuencias y quienes advertían que la investigación era más compleja de lo que parecía. En un primer momento, se habló insistentemente de un posible archivo inminente. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que el asunto no era tan sencillo. Los investigadores habrían detectado elementos que consideraron oportuno analizar con detenimiento antes de adoptar una decisión definitiva. El epicentro de todo se sitúa en el juzgado de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. Allí se han ido acumulando informes, declaraciones y valoraciones técnicas. La magistrada responsable del caso solicitó una ampliación de los plazos, una medida habitual cuando existen informes médicos pendientes o cuando es necesario observar la evolución clínica del menor implicado. En procedimientos de esta naturaleza, la prudencia es clave. Antes de determinar si procede la apertura de juicio oral, es imprescindible valorar si existen secuelas, si hubo lesiones y cuál es su alcance real. Este matiz resulta fundamental, porque lo que está en juego no es todavía una sentencia condenatoria o absolutoria, sino la decisión previa de si se celebrará juicio. Es un punto procesal que marca un antes y un después. Si la causa se archiva, supondrá un alivio inmediato para los investigados. Si, por el contrario, se acuerda la apertura de juicio oral, el proceso entrará en una fase mucho más compleja y mediática. En paralelo al procedimiento principal, Anabel Pantoja emprendió acciones legales contra el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y también contra diversos medios de comunicación que difundieron informaciones sobre el caso. En uno de esos frentes, la Fiscalía consideró que no existían fundamentos suficientes para sostener la acusación, lo que evitó incluso la celebración de juicio. Ese episodio añadió más ruido a un contexto ya de por sí cargado de tensión. Pero el impacto no ha sido únicamente jurídico. En el plano personal y profesional, el desgaste ha sido evidente. Durante los primeros meses tras el estallido del caso, la colaboradora atravesó una etapa complicada en lo laboral. Algunos proyectos se paralizaron y su imagen pública quedó inevitablemente asociada a la investigación. Con el tiempo, la situación pareció estabilizarse y recuperó cierta normalidad en su agenda, aunque siempre bajo la sombra de un procedimiento pendiente de resolución. La dimensión mediática del caso no se limitó a los informativos ni a las páginas de sucesos, terminó invadiendo por completo la esfera íntima de los protagonistas. Cuando una situación personal se convierte en asunto de debate diario, la frontera entre lo público y lo privado prácticamente desaparece. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Cada aparición de Anabel junto a David fue analizada al detalle. La distancia física entre ambos, la expresión de sus rostros, la ausencia de fotografías compartidas en determinados momentos. Todo se transformó en material susceptible de interpretación. En distintos programas de televisión se llegó a plantear la existencia de una crisis profunda, casi irreversible. Se habló de discusiones derivadas del estrés acumulado, de reproches cruzados por la manera en que se gestionó la exposición pública y de diferencias sobre cómo afrontar la presión judicial. El relato mediático fue construyendo una narrativa de fractura que, en ocasiones, parecía más una hipótesis sostenida por el interés del espectáculo que una realidad confirmada. No faltaron tampoco las referencias a supuestos desencuentros familiares. Se insinuó que la relación entre David y la madre de Anabel atravesaba momentos de tensión, algo que se interpretó como un factor añadido de inestabilidad. Sin embargo, conviene contextualizar este tipo de fricciones. En cualquier familia sometida a un nivel tan elevado de presión externa,
Es lógico que surjan roces, desacuerdos o formas distintas de gestionar el conflicto. Convertir esos episodios en prueba inequívoca de ruptura puede resultar precipitado. La realidad es que cuando una pareja afronta una investigación judicial relacionada con su hija, el impacto emocional es enorme. El miedo, la incertidumbre y la exposición constante pueden afectar al equilibrio cotidiano. Las conversaciones dejan de ser únicamente privadas. Cualquier gesto puede convertirse en titular. Esa vigilancia permanente erosiona la tranquilidad necesaria para afrontar la situación con serenidad. No es extraño, por tanto, que existan momentos de tensión. Lo extraordinario sería que no los hubiera. Mientras en los platós se especulaba sobre la estabilidad de la relación, en Canarias el foco permanecía centrado en el juzgado. Allí se desarrollaba la parte menos visible pero más determinante del proceso. La posibilidad de que la jueza se pronunciara sobre la apertura de juicio o el archivo de la causa generó una sensación de cuenta atrás. Cada día que pasaba sin resolución alimentaba la expectativa. Al mismo tiempo, prolongaba la incertidumbre. Algunos medios locales comenzaron a apuntar que el pronunciamiento podría producirse en breve. Esa hipótesis intensificó la atención informativa y reactivó el debate público. La decisión no es un mero trámite. Supone definir si el procedimiento continúa hacia una fase oral, con todas las implicaciones legales y mediáticas que ello conlleva, o si se considera que no existen fundamentos suficientes para seguir adelante. En caso de archivo, el efecto sería inmediato. Se cerraría una etapa marcada por la sospecha y el desgaste, permitiendo a la familia intentar reconstruir su normalidad sin la sombra de un proceso pendiente. No obstante, incluso en ese escenario, el impacto mediático vivido durante más de un año dejaría huella. La narrativa pública no se disipa de un día para otro. Si, por el contrario, se acuerda la apertura de juicio oral, el escenario se transformaría por completo. Comenzaría una fase mucho más exigente, con fechas señaladas en el calendario, comparecencias formales y un seguimiento informativo todavía más intenso. La presión aumentaría y la exposición volvería a situarse en primer plano. No solo para Anabel y David, sino para todo su entorno, que inevitablemente quedaría arrastrado por el desarrollo del proceso. En medio de esta vorágine, existe un elemento que no debería perderse de vista. La prioridad absoluta es la menor. Más allá de interpretaciones, debates televisivos o posicionamientos en redes sociales, el eje central del procedimiento es determinar con rigor qué ocurrió y garantizar que la niña se encuentre en perfecto estado. Cada informe médico, cada ampliación de diligencias y cada valoración pericial tienen como objetivo esclarecer si existen secuelas y cuál es su alcance. La prudencia judicial responde precisamente a esa necesidad de rigor. En asuntos que afectan a menores, las decisiones no pueden adoptarse con precipitación. Es imprescindible analizar la evolución clínica, contrastar diagnósticos y valorar de forma integral todos los elementos. Esa cautela, aunque prolongue los plazos, busca evitar resoluciones basadas en información incompleta. El momento actual es, por tanto, especialmente delicado. No se trata de alimentar el morbo ni de anticipar culpabilidades antes de que exista un pronunciamiento oficial. La justicia requiere tiempo y análisis, y cualquier conclusión prematura puede resultar injusta. La resolución que se adopte tendrá consecuencias profundas en la percepción pública de la protagonista y en su trayectoria futura, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La incógnita sigue abierta y la expectación no disminuye. ¿Se pondrá punto final al procedimiento con un archivo definitivo o se iniciará una nueva etapa con la celebración de un juicio? La respuesta puede llegar en cualquier momento, y con ella se definirá el rumbo inmediato de una historia que ha mantenido en vilo a la crónica social durante meses. Hasta que ese pronunciamiento se produzca, la atención continúa concentrada en Canarias. Allí, lejos del ruido de los platós pero bajo la mirada atenta de la opinión pública, se decidirá el siguiente capítulo de un caso que ha trascendido lo estrictamente judicial para convertirse en un fenómeno mediático de gran alcance.